Hay una pregunta incómoda que aparece justo antes de entender algo importante. Y si esto te pega, no es casualidad. Hoy vamos a ver cómo tu mente decide que fue real y cómo ese mecanismo termina defendiendo tus valores, tus decisiones, tus conflictos internos y si dejas correr eso demasiado tiempo, incluso tu identidad. Y al final te voy a dar una técnica concreta para reorganizar tu conducta desde dentro, porque entender esto no solo te da claridad mental, te devuelve en cierta forma un poco de control. Antes de seguir, vamos a probar esto. Recuerda algo que hiciste ayer y ahora imagina algo que podrías haber hecho, pero que no hiciste. Si ambas escenas aparecen en tu mente casi de la misma forma y con claridad, ya estás viendo el truco en funcionamiento y en tiempo real. Y ahora aparece una pregunta incómoda. Si tu cerebro puede representar casi igual lo real, como lo imaginado, entonces, ¿qué está usando para decidirlo? ¿Qué criterio le da permiso para catalogarlo como verdad? Y si ese criterio está mal calibrado, ¿cuántas cosas en tu vida sientes como reales solo porque fueron bien editadas dentro de ti? Arranquemos entonces desde algo incómodo y cotidiano. Tu cerebro no tiene un botón que te diga que esto pasó de verdad y otro que te diga esto lo estás imaginando mientras estabas en la ducha ganando una discusión ficticia. No existe, no viene instalado. Ni siquiera tampoco hay una actualización premium. Y si no hay un botón, entonces hay criterios. Sí, hay criterios. Alguien los está usando todo el tiempo y si los usa todo el tiempo, ya te está manejando ahora mismo, aunque no lo veas, aunque no lo hayas elegido. Desde la perspectiva de la programación neurolingüística, el sistema nervioso utiliza las mismas redes para representar una experiencia vivida que una imaginada. Lo que cambia no es el hecho, sino cómo está codificada internamente esa experiencia. Y acá aparece una pregunta que parece bastante simple, pero al fin y al cabo no lo es. ¿Qué código está usando tu mente hoy para decidir qué es importante? ¿Por qué un evento te puede sacudir la mente completamente y otro no te puede ni siquiera mover el piso? ¿Es el hecho o es la manera en que estás representándolo? La realidad no entra directa entonces. Pasa un editor y ese editor eres tú, aunque no lo habías estado contratando. Y acá viene el problema. Si no sabías que eras el editor, entonces estabas en piloto automático todo el tiempo. Y si estabas en piloto automático, también estabas reaccionando automáticamente a eso. Y eso explica mucho más de lo que parece. En el capítulo 3 hablamos sobre la fragmentación de la atención, las famosas 37 pestañas abiertas. Ahora aparece algo más inquietante. Cada pestaña no solo compite por el foco, también compite por definir qué es real. Y ahora te hago la pregunta porque no es menor. ¿Cuál pestaña te está decidiendo el día? ¿La del miedo? ¿La del deber? ¿La del deseo? ¿O una pestaña vieja que ni siquiera abriste hoy, pero sigues ejecutando de igual forma? La mente no verifica la realidad como un científico, la valida como un diseñador gráfico, ajustando el brillo, el tamaño, el sonido, la cercanía emocional, la continuidad con tu historia antes de decir que esto es verdad. Tu experiencia subjetiva funciona más como un software de edición que como una cámara de seguridad. Y si esto es cierto, entonces aparece algo incómodo, no reaccionamos a los hechos, reaccionamos a la edición, al tamaño que le diste a esa imagen, al brillo con que lo guardaste en tu subconsciente y a la cercanía emocional con que lo recuerdas porque estás representando imágenes para hacer tu realidad. No vemos la realidad, vemos la representación, creemos que esa representación es la realidad y reaccionamos emocionalmente y esa emoción confirma la representación, cerrando el circuito del piloto automático. ¿Te das cuenta del círculo? Lo que sientes confirma lo que crees y lo que crees alimenta lo que sientes y mientras ese círculo se cierra lo llamamos esta es mi forma de ser, así soy. Pero muchas veces no es solo tu esencia, era tu edición repetida. Mira, Marshall McLuhan
lo sintetiza al decir que el medio es el mensaje. Llevándolo a un terreno mental, el medio es la estructura de la percepción. No vives los hechos directamente, pero sí los vives a través del canal atencional que los transmite. Y cuando cambia ese canal, cambia completamente la experiencia, aunque la situación sea externa, sea la misma prácticamente, y esto va a doler un poco. Mira, no es solamente lo que pasó, es cómo lo enfocaste, desde dónde lo estás mirando, con qué filtro dejaste entrar todo lo que estás viviendo a tu interior. Porque no es lo mismo leer un mensaje en un papel que leerlo en un chat a las 2 de la mañana con síntomas de ansiedad. No es lo mismo. No es lo mismo también recordar un evento como algo lejano que revivirlo como si estuviera pasando ahora mismo. El hecho puede ser el mismo, pero el medio cambia completamente la experiencia. Y si cambia la experiencia, cambia la conducta. Y si cambia la conducta, cambia la vida que terminas construyendo. Y en la vida diaria esto se nota cuando comparas algo que hiciste ayer con algo que imaginaste hacer. Ambas escenas aparecen como imágenes internas, pero el cerebro aplica criterios de validación, más detalle sensorial con mayor continuidad, con otros recuerdos, cercanía emocional o coherencia con tu historia, para decir que esto es verdad. Entonces la realidad subjetiva no se detecta solamente, se construye por comparación interna. Y acá aparece una pregunta mucho más incómoda. ¿Y si tu historia está mal escrita? ¿Cuánto de tu realidad queda sesgada? ¿Cuánto de lo que hoy sientes como obvio es solo algo que encaja demasiado bien con la narrativa vieja que estabas construyendo anteriormente? ¿Y cuánto de lo nuevo estás descartando solo porque coincide demasiado con el personaje que vienes construyendo anteriormente? La mente no busca verdad, busca coherencia. Si algo encaja con tu narrativa, parece real. Y si no encaja, entonces lo descartas, incluso cuando ocurrió, priorizando congruencia sobre evidencia. Por eso seguimos sosteniendo creencias antiguas, aunque la experiencia actual la contradiga. Y esto explica mucho de lo que incluso no sabes cómo hacer, porque saber que hay un cambio que tienes que realizar es importante, pero una parte tuya está perfectamente alineada con lo viejo. Y ahí nace esa sensación universal que tanta gente siente. La frustración con uno mismo, aunque sepas el camino a seguir, pero hay una construcción vieja que tienes que desechar y eliminar. Lo que llamamos realidad es en gran medida un sistema interno de chequeo basado en patrones como multisensorialidad, contexto, probabilidad, submodalidades y congruencia con la identidad. Entrenar la atención entonces no es solo concentrarse mejor, sino participar activamente en la construcción del significado, porque la pregunta deja de ser ya ¿qué me está pasando? Y pasa a ser cómo estoy organizando internamente lo que me está pasando. Cuando entiendes eso, la realidad deja de ser algo que simplemente te está ocurriendo y empieza a ser algo que también estás editando en tiempo real y con conciencia. Empiezas a cerrar esas pestañas, y no con fuerza, sino porque ya no necesitas tantas pestañas repitiéndote y luchando contigo mismo, porque ya entendiste lo que está pasando. Y ahora viene lo práctico, porque entender el patrón está bien, funciona, pero verlo en tus manos cambia, otra cosa completamente. Entonces aparece la pregunta concreta: ¿qué usa tu cerebro para decir que esto es real? Te lo muestro en una lista y cuando lo veas probablemente entiendas por qué tantas veces sostienes una conversación o una realidad o una creencia con tanta persistencia. La mente realiza ese proceso de validación de manera automática, comparando las representaciones internas y evaluándolas según ciertos patrones de consistencia antes de aceptarlas como reales. Estos son los criterios que tu cerebro usa para decidir que esto pasó de verdad y es real, porque no es magia, son patrones. Mira, tiempo. Lo primero que recuerdas parece sumamente real. Multisensorialidad. Cuanto más sentidos participan, más verdadero se va a sentir. Submodalidad. El tamaño, la claridad y la cercanía emocional con que estás guardando esa emoción y la creencia que estás viviendo. Continuidad. Si encaja con otros recuerdos, gana credibilidad. Probabilidad. Lo que tiene sentido se acepta mucho más fácil. Contexto. Los detalles ambientales validan la esencia y la escena. Congruencia.
con las creencias. Si coincide con tu identidad, entonces pasa el filtro completamente. Meta recuerdos. Si recuerdas haber construido la realidad, es porque hiciste una imagen mental de la construcción para llevarlo a la realidad. ¿Ves el patrón? No es realidad directamente, sino son los criterios con los que estás usando. Son los patrones de comportamiento que utilizas. No es el destino necesariamente, es la validación repetida de esas causas. Si cambias el criterio, entonces cambias el mundo que vives. O mejor dicho, cambia el mundo que tu mente deja que puedas sentir como verdadero. La realidad subjetiva funciona entonces como un sistema de chequeo interno, más que como una fotografía objetiva. Por eso entrenar la atención no es solamente concentrarse mejor, sino que participar activamente de la construcción del significado que está generando en tu vida. La pregunta es entonces, ¿qué deja de ser que me está pasando y pasa a directamente qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy construyendo? Eso es prácticamente lo que ocurre y empieza a ser algo que también estás editando en situ, en directo. En ese momento empiezas a empezar a cerrar esas pestañas. No porque te obligues, sino porque ya no necesitas tantas versiones compitiendo contigo mismo para sentirte de esa forma. Y si ya lo entiendes hasta este momento, ahora viene el arma, porque hasta acá viste el mecanismo, pero vas ahora a entender cómo intervenirlo. No desde la fuerza, desde la estructura. Ahora te voy a explicar una técnica concreta para hacerlo. Una técnica que permite reorganizar internamente un comportamiento que deseas realizar, pero que aún no sostienes. Trabaja con 4 niveles de experiencia y es importante que lo escribas en una libreta para darle forma visual, porque cuando lo ves organizado en un papel, la mente lo organiza mucho mejor y dibújalo en 4 espacios. Anota esto, mira. Localización 1, comportamiento. Localización 2, criterios motivadores, capacidades o deseos. Localización 3, criterios que limitan. Y localización 4, criterios de identidad como un valor superior. Importante eso. El objetivo no es obligarte a cambiar, sino a descubrir qué nivel te está organizando la conducta. Si lo escribes, lo vuelves visible. Y lo visible deja de dominarte desde la sombra. Porque muchas conductas no cambian por falta de ganas. Cambian cuando encuentras el nivel exacto con que lo estaba organizando, porque hay un valor directo. Primero, en la localización 1, escribes el comportamiento que quieres hacer pero que aún no realizas y no lo haces constantemente. Por ejemplo, quiero practicar ejercicio de forma constante. Hasta ahí vamos, ¿ya? Luego pasas a la localización 2 y reconoces ese criterio que te motiva, ese comportamiento. Como quiero practicar ejercicio para sentirme más sano y verme atractivamente mejor, identificando además la imagen interna que sostiene ese deseo. Por ejemplo, verte en el futuro con mayor salud y más atractivo. Eso lo decides tú. Y acá aparece algo clave. Si no hay imágenes, no hay un motor. Si no hay una representación interna con fuerza, entonces el deseo se disuelve rapidísimo. Porque el cerebro no se mueve solo por lógica, se mueve por la experiencia anticipada de la imagen que estás construyendo para volverla realidad. Después avanzas a la localización 3 y anotas los criterios que te impiden actuar, como no tengo ganas o me duele el cuerpo al hacer ejercicio, entendiendo que hay limitaciones y no es falta de voluntad, sino que hay valores en conflicto acompañados a las sensaciones que estás sintiendo. Hay tensión. Y acá viene la pregunta incómoda. ¿Y si no es flojera? Y si es el valor escondido ganando la pelea, y si no hay una falta de disciplina, sino que hay una parte de ti defendiendo otra cosa, porque cuando entiendes eso, dejas de insultarte y empiezas a leer tu estructura. Y a continuación llegas a la localización 4 y aquí debes volverlo concreto, no subjetivo. Pregúntate qué valor superior está en juego, por ejemplo, responsabilidad con mi familia. Es decir, si me cuido tengo ganas y tengo más energía y más presencia. Por ejemplo, hago directo disciplina en mi casa, entendiendo que quiero ser una mejor persona, cumplo con proponerme ese sostén y tengo las ganas para hacerlo con coherencia personal. Desde esa identidad alineo todo lo que estoy haciendo para que sea más importante con un nivel mayor. El nivel superior no es solamente una decisión o una emoción difusa, es un valor claro que organiza las decisiones. Y acá entra el giro real. Cuando el hábito se ancla a la identidad, deja de depender de la motivación y empieza a sostenerse incluso en los días en los que no tienes ganas de hacer nada, porque ya no lo haces por sentirte bien.
ya lo haces netamente por decisión propia, porque es parte de tu ser. Desde ahí entiendes además el efecto vicario, que significa aprender por observación y por otros, la necesidad de vivir la experiencia no directamente, sino que estás viendo directamente el entorno que lo está consecutivamente realizándolo, por las neuronas espejo, que facilitan la imitación y el aprendizaje por observación. Entonces tu conducta se convierte en una información disponible para los demás y para ti mismo. ¿Por qué? Porque al verte actuar generas evidencia concreta de lo que eres capaz de hacer. Y esto es poderosísimo. Tu conducta no solo te cambia a ti, cambia el ambiente. Cambia también que los otros vean que esto es posible. Y cambia lo que tú empiezas a poder creer de ti mismo. Porque cada repetición que dejas en evidencia es la evidencia en el lenguaje. Porque es el favorito lenguaje del cerebro para organizar una disciplina nueva. Desde ese criterio superior aplícase el apalancamiento, regresando al comportamiento con ese valor activo. Si soy una persona disciplinada o responsable, entonces entrenar es coherente conmigo. Luego ejecutas tu representación interna visualizándote, practicando el hábito, siendo observado naturalmente haciéndolo y dejando un mensaje claro en el ambiente. Y finalmente acompañas los criterios limitantes buscando una forma realista de sostener la práctica sin ignorar el tiempo, el cansancio o el dolor que vas a sentir al hacer ejercicio, hasta que el cambio deje de depender de la motivación y no sea momentáneo y sea coherente con lo que quieres hacer, porque refleja quién soy, lo que vivo, porque genera evidencia y esa evidencia se siente y se instala en el ambiente como referencia clara de que es posible, activando el mensaje natural que surge cuando alguien observa constancia real. Si él puede, pues entonces ¿por qué yo no puedo? ¿Viste? ¿Te das cuenta? No es empuje, es alineación, no es presión externa, es estructura interna ordenada. No es obligarte a cambiar, no, es dejar de pelear con los niveles que estaban mal conectados con esa estructura que no te dejaba hacer esa conducta. Ahora apliquemos la misma técnica pero en el contexto de las relaciones sentimentales y lo vamos a hacer organizado como ejemplos bastante claros. Escríbelo también prácticamente en una libreta para que lo veas visual también, porque es fácil hablarlo desde una estructura cuando el tema es ejercicio. Pero cuando entramos en heridas como el orgullo, el miedo, el apego, ahí se ve de verdad quién está manejando la situación, porque es un poquito más doloroso. Mira, localización 1, comportamiento. Quiero comunicarme mejor con mi pareja sin reaccionar impulsivamente. Localización 2, motivadores y capacidades del deseo. Quiero hacerlo porque deseo una relación sana y amigable. Quiero sentirme en conexión y en confianza y en tranquilidad con eso. Haces una imagen mental. Te ves en calma resolviendo un conflicto con tu pareja, sin gritar, sin alejarte, sin sentirte de esa forma. Localización 3. Criterios que limitan. No hablo con calma porque me enojo demasiado rápido. Siento que si cedo pierdo y me ganan. Me cuesta expresar mis emociones porque siento una sensación de que mi cuerpo está impulsando una vulnerabilidad frente a esa situación. Localización 4. Criterios de identidad como valor superior. Importante. Quiero ser una persona madura emocionalmente. Valoro el respeto como principio. Quiero ser coherente con las ideas de amor que digo tener. Disciplina emocional y sostener un diálogo aunque la conversación sea incómoda. Acá aparece una pregunta filosa, mira. ¿Qué estás defendiendo cuando reacciones impulsivamente? ¿Tu verdad o tu herida? ¿Tu criterio actual está cuidando el vínculo o está cuidando una versión tuya vieja que ni siquiera querías defender porque te da miedo exponer? Desde este nivel superior el comportamiento cambia el significado, ya que no es solo hablar para mejorar, sino actuar desde identidad. ¿Qué quiero construir con eso? Y cuando lo hago de forma constante, dejo una referencia visible en la relación. Mi pareja observa un nuevo patrón. Se activa el aprendizaje vicario que vimos anteriormente por observación. Y el vínculo empieza a reorganizarse porque alguien tomó la iniciativa y lo sostuvo en el tiempo con un alto nivel. Además, yo mismo genero evidencia interna de que puede resultar perfectamente bien porque así es el mensaje implícito, queda en el ambiente. Si él puede, entonces ¿por qué yo no puedo hacerlo? Si él reacciona así, ¿por qué yo no puedo reaccionar así?
en el otro también puede quedar esa misma información. Por eso en el ambiente es importante. Se trata de identidad, de reforzar cada vez más esas reacciones. Se trata de quién quieres ser más adelante, cuánto te esfuerzas por eso y de quién quieres empezar a instalar desde ahora en adelante. Y ahora quiero que te quedes con esto. No cambiamos desde la fuerza. Es imposible. Cambiamos cuando entendemos qué nivel está organizando nuestra conducta. Cuando descubres esto, los niveles de criterios que haces y los enfrentas en el nivel superior, dejas de pelear contigo mismo y empiezas a actuar en coherencia. Porque si no sabías el nivel que peleabas o te estabas equivocando en esas situaciones, eso agota, te desgasta, te sientes culpable de las circunstancias. Te prometes a cambiar una y otra vez y vuelves a caer en la misma estructura que habías ido reforzando anteriormente, porque si sientes eso, entonces ya prácticamente estás reforzando la nueva conducta o estás volviendo a la conducta anterior. Entonces, hasta aquí, comprendiendo esto, ya nos estamos dando cuenta de las conductas. Escríbelo entonces en tus comentarios, déjame un comentario en la casilla y suscríbete para más contenido y si quieres compartirlo también para otras personas para que puedan entender también estas circunstancias, porque la realidad la puedes construir, pero tienes que tener bases para poder construirla. Entonces, en este sentido, repítelo, instálalo y practícalo cada momento que sea necesario, porque decretar es esto, es método. Si quieres decretar de forma consciente y no con palabras vacías, entonces ocupa este método para que realmente la magia de decretar funcione y se alinea con los criterios de conducta que quieres generar nuevamente en tus condiciones nuevas. Y si te aportó claridad, dale like para que esta información llegue a más personas nuevamente. ¿Sí? Como lo repetí nuevamente, porque es importante esto. Porque así claramente me ayudas un poco también. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo, porque la próxima vez que nos veamos vamos a entender desde dónde se organizan esos criterios y esos valores. ¿Por qué las creencias y los valores conducen al significado? Porque si ya entendimos de dónde funciona nuestro mecanismo, que esto es real y que esto es falso, entonces en el próximo capítulo vamos a entender por qué me comporto de esa forma, si le atribuyo un significado a esto con estas características, y desde ahí nace el cómo yo me comporto. Nos vemos, que estén muy bien.